Listo, listo. Aquí dice que ya estoy grabando. Aquí dice, vamos a hacer la prueba, que ustedes sí me oyen. Así que se supone que ya está todo correcto. Y como les digo, pues aquí en mi casa lo que me sobra son posibilidades para estar con un Wi-Fi de primera, porque pues les comento, ¿no? Que desde la pandemia, tenemos tres, entonces si no es uno es otro y si no es aquí en el segundo piso es en la terraza. Así que no va a haber ningún pendiente. Nos falta una hora, o sea, yo les debo a ustedes una hora. El tema es el siguiente eslabón, ¿verdad? O sea, el primer tema fue las cruzadas albigenses como complemento de las otras cruzadas que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Las cruzadas en Tierra Santa. Eh, pues ya pudimos ver casi 2 horas, digamos, 2 horas de cruzadas albigenses. Ahorita vamos a darle una hora a las cruzadas bálticas y voy a cerrar el tema de las cruzadas bálticas con la siguiente sesión, que yo estoy segura que sí voy a poder grabarla directamente de la clase presencial eh, y que su grabación la van a tener muchísimo más rápido, no tan partido el asunto y todo. Y la voy a complementar esta hora de ahorita de las cruzadas bálticas las voy a complementar pues con los grandes protagonistas de estas cruzadas, los bully de ese siglo XIII, que son los caballeros teutónicos o los caballeros teutones, ¿sí? Estoy segura que van a descubrir algunas cosas que les va a llamar la atención. Entonces vamos a empezar. Las cruzadas bálticas fueron campañas religiosas. Claro, durante la Edad Media, ese es nuestro tema, yo no me voy a salir de nuestro tema. Aquí la situación es que las cruzadas bálticas fueron emprendidas por reyes católicos de Suecia y Dinamarca, ¿sí? Principalmente Suecia y Dinamarca, contra los pueblos paganos de la Europa. ¿De cuál Europa? Nororiental. O sea, es Europa. Y para los que estaban en la Edad Media, pues era el mundo de ellos. Sí es verdad que los separaba un mar, pero es muy diferente aquí en la cabeza que te separe un mar con gente de tu mismo color, de tu misma religión, que te separe el mar con, por ejemplo, el mar Mediterráneo, con el norte de África, con personas que pertenecen a grupos étnicos diferentes y definitivamente, ¿verdad? Pues en la Edad Media, el norte de África era principalmente o mayoritariamente musulmán. Entonces, ese mar Mediterráneo hacia abajo sí tenía una frontera de muchos tipos, ¿no? Étnica, religiosa, claro, lingüística, pero además eran enemigos, ¿no? No era como que, bueno, ahorita si vamos a encontrar cómo comunicarnos, no. Había rutas comerciales y había comercio con los europeos en general, con norte de África que traían productos de África Central. Claro, el comercio siempre va a existir, comercio legal y comercio ilegal, pero relaciones en un sentido, pues tal vez fraternal o en un sentido cristiano o en un sentido político, era muy difícil. En cambio, la Europa nororiental pues era parte del juego, era parte del tablero, por decirle así. ¿Qué es específicamente, verdad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las cruzadas bálticas? Porque se le puso este nombre por una relación totalmente lógica, totalmente geográfica. Bueno, fíjense, los países bálticos
en general, o sea, geográficamente hablando, son aquellos que rodean el mar Báltico. El mar Báltico es un mar interior largo, 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 y bueno, además tiene así como que sus cabecitas así a lo largo, ¿no? Eh, este mar Báltico tiene muchos países que tienen costa hacia ese mar, porque a través de los siglos, cada reino, cada duque, cada caballero teutón, ¿verdad? Peleó esa salida al mar. Porque nosotros sabemos que si tú te echas en un barco a un mar, cualquier mar, interior que te saque a un exterior o al revés, exterior que te pueda llevar a una desembocadura de un río, por ejemplo. Si tú echas un barco a un mar, pues entraste a una supercarretera, ¿no? Entraste a una autopista. En cambio, en aquellos tiempos, siglo XII, siglo XIII, ay, qué barbaridad, qué tortuoso podía ser un viaje por tierra. Y si hablas de seguridad, pues ya se imaginarán, ¿verdad? Si tú hacías un viaje por tierra en aquellos siglos, cada 200, 300 metros podías tener un enemigo de la naturaleza, un enemigo de los mismos animales, un enemigo claro de los bandoleros de primer orden, segundo, tercer orden, lo que quieras. En cambio, en el mar, pues la situación es, hay cuestiones fortuitas, hay piratas, claro, pero definitivamente es diferente el grado y principalmente la velocidad, ¿sí? Lo que tú podías alcanzar en 2 días o 3 días a que si tú estuvieras en tierra. Entonces, la salida a un mar es algo que se ha peleado milenariamente, ¿verdad? Por cada pueblo o por cada nación. Eh, los países que poseen la totalidad de su costa báltica son Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, mientras que Suecia, Alemania, Dinamarca y Rusia solamente tiene un pedacito, ¿no? De lo que es la costa, un pedacito a lo que es el mar Báltico, mar interior. En la actualidad, y pues ya saben que es un destino turístico, ay, fabuloso. Ya varios de mis grupos y ya pudimos estar allá, ya aprendimos, qué bárbaro, aprendimos y vimos muchísimas cosas. En la actualidad, el significado de la expresión depende del contexto en que se use y en sentido estricto, en la actualidad se refiere específicamente a Estonia, Letonia y Lituania, que se le conocen como las repúblicas bálticas. Pero costas del mar Báltico tienen estos 9: Alemania, Dinamarca, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia, Rusia y Suecia. En algún momento, esta relación de tener costas con el mar Báltico los va a llevar a ser socios comerciales, los va a llevar a ser enemigos importantes, y esto es muy, muy importante que lo entendamos. En algún momento, alguno de estos países va a ser dueño del otro. Y al revés, porque a lo mejor en el siguiente siglo, ¡pum! Voltearon, ¿no? Se cambió el juego y el que estaba sometido después va a ser conquistado. El que nosotros podamos aprender de la Europa nororiental es importante, porque ya está pasando el siglo, ya vamos en el 13. Al ratito ya tengo que platicarles del nacimiento de Rusia. Si no entendemos las cruzadas bálticas, pues va a estar así medio chistosito que de repente Rusia sea pues una potencia, ¿no? Vamos eslabonando, acuérdense, eslabón por eslabón. Las campañas más notables fueron las cruzadas livonias y prusianas. Oigan estas dos palabras, fueron dos pueblos, eran personas que tenían su propia historia, su forma de vida, y con un poquito más de siglos
se los van a comer los enemigos, los vecinos, los colonizadores, de tal manera, yo creo que Livonios, yo creo que no lo han escuchado. Prusianos sí, porque pues el nombre se hizo así como que te daba miedo, ¿no? Oír el nombre de Prusia hasta a finales del siglo XIX. Entonces sí lo traes en la cabeza, pero ya no existe. Prusia ya no existe, no existen los prusianos. Los livonios, pues es muchísimo más lejos. Algunas de estas guerras fueron llamadas cruzadas durante la Edad Media, pero otras, incluyendo la mayoría de la primera cruzada sueca, fueron llamadas cruzadas por primera vez por los historiadores del nacionalismo romántico del siglo XIX. Entonces es bien padre tú ponerle nombre, exaltar una guerra, exaltar esa cantidad de sangre derramada. Es bien sencillo si tú lo metes a la mente de las nuevas generaciones y esas nuevas generaciones lo aceptan y empiezas a estar en los libros de historia. Una cruzada que nunca fue cruzada. Si yo como rey digo que tengo que ir a matar a todos aquellos porque son paganos, no es cruzada. Cruzada solamente dentro de la historia van a ser las guerras convocadas por un papa que esté el papel y que se considere que se van a detener en el momento que hay o la conversión de esos enemigos, ¿verdad? De la cruz o el abandono de esas tierras por esos enemigos. Las cruzadas, la cruzada sueca, la esta danesa, pues no hay papel ahí de por medio ni llamada del papa. Las cruzadas contra los estonios, así como otros paganos de esta región, sí fueron autorizadas por un papa desde 1172 y luego lo que pasó 30 años después, 50 años después, pues fue cobijados bajo esta llamada, pero no lo vamos a notar, realmente fue un pillaje. O sea, si de veras el semestre pasado que estudiamos los abusos de poder que hubo en Tierra Santa, lo que sucedieron en las cruzadas bálticas, no porque en una hubiera habido más muertes que en otra, no. Los despojos de tierra, los cobros de impuestos, etcétera, esos a mi juicio sí fueron abusos más grandes en esta Europa nororiental. Eh, lo que hizo Alejandro III fue como el motor, no el motor, fue el despegue, pero el punto de partida oficial de estas cruzadas bálticas fue un llamamiento en 1193, o sea, cerrar el 12 y ya, el 13 pues ya empieza, ¿no? Porque haces el llamamiento y luego los preparativos, híjola, ay, es que en aquellos siglos los preparativos duraban años. Eh, 1193, pero los reinos cristianos del Sacro Imperio, acuérdense, Sacro Imperio Germánico, ¿no? Estamos hablando de un espacio que nosotros ahorita le podemos decir Alemania, pero también tenía pedacitos de Polonia, pedacitos de Hungría, y pedacitos de Austria, ¿no? O sea, Sacro Imperio Germánico, pero también la Escandinavia habían comenzado a subyugar por medio de guerras a sus vecinos paganos años antes. Entonces se traslapa y es muy sencillo decir, no, pues si eran cristianos contra paganos, eran cruzadas y eran por amor a Cristo, ¿no? Los pueblos no cristianos que fueron objeto de las campañas fueron los soravos y los rugios. No creo que los hayan oído. Los finlandeses, estonios, sí. Curonios, nah. Livonios, se los acabo de mencionar. Letones, lituanos y prusianos. Y va a haber más, pero menos conocidos. Quiero por favor que noten este mapa
Quisiera, por favor, que notaran las flechas, ¿sí? De todos contra todos, así como remolinos. Bueno, este mapa ya es de mediados del siglo XIII. Este mapa ya es cuando pasaron 50 o 60 años del arranque de las cruzadas. Y en este mapa ustedes pueden ver cómo va a haber pedacitos con puntitos y con rayitas y con estos triangulitos y cositas así. 50, 60 años después del arranque, estos seguían a mordidas y arañazos, peleándose con lo que les había tocado, con lo que les había quedado de vecinos. Entonces, las cruzadas bálticas sí son notorias, aunque muy pocas veces no las platiquen, porque fueron muy, pero muy desgastantes. Y claro que el tablero, más que tablero, parecía un avispero. Claro que todo el siglo XIII el avispero estaba hacia todo lo que daba. Y vean ustedes cómo son 9 países en la actualidad, pues los que estaban siendo picoteados entre ellos, ¿verdad? Por las avispas. Entonces, sí tenemos que ver, pues, por qué se pelearon todos contra todos. Y cuando dejaron de ser cruzadas, pues, ¿por qué siguieron peleándose entre ellos? Por el territorio, por las rutas comerciales, por el poderío. Sí, pero ellos se dieron cuenta que eran un bloque nororiental en contra de esa magnitud de lo que nosotros le llamamos Europa Occidental. Los conflictos armados entre los finlandeses del Báltico, los pueblos bálticos y los eslavos que habitaban en las orillas del mar Báltico y sus enemigos o vecinos, vamos a decirles, sajones y daneses, habían sido corrientes durante varios siglos antes de las cruzadas. Las batallas anteriores habían sido causadas en gran parte por los intentos de destruir las rutas comerciales, ya fueran terrestres o marítimas, y para obtener una ventaja económica en la región. Claro, la vida de ellos siempre ha sido muy dura. Sí, están muy lejos, hace mucho frío, son muy pocos, no ha existido la idea, ¿no?, de la explosión demográfica. Las cruzadas siguieron este patrón de conflicto. O sea, el conflicto ya existía, ya se sabía cómo pelear, ya sabían quién era quién contra quién. Eso ya estaba. Cuando se dijo que eran cruzadas, siguió lo mismito. Nada más que ahora empezaron a destruir santuarios y empezaron a incendiar, por ejemplo, altares o estatuas o esculturas de los dioses paganos. El gran as bajo la manga o la gran arma secreta de estos cruzados o de estos reinos cristianos fueron las órdenes militares. Templarios y hospitalarios estaban en esos tiempos muy ocupados, pues porque estaban en pleno desarme, ¿verdad? En plena búsqueda de dónde quedarse. Pero la orden teutónica, pues no le estaba quedando espacio entre hospitalarios y templarios, y fue muy sencillo para ellos definir su nueva vocación. Y su nueva vocación iba a ser las tierras del nororiente, ¿sí? Las tierras de arriba, arriba, arriba. Las cruzadas bálticas proporcionaron una oportunidad para el crecimiento y la expansión de la orden teutónica de caballeros alemanes, inspirada en los caballeros templarios que participaron en las cruzadas a Tierra Santa. La orden teutónica ejerció un gran control político sobre grandes territorios en la región báltica, con importantes repercusiones hasta el siglo XX. No les puedo contar toda la historia ahorita, pero si nosotros entendemos este movimiento de las cruzadas bálticas, vamos a poder entender el movimiento de la separación de Iglesia Reformada e Iglesia Católica.
Lo que quiero decirles, que el gran maestre de los ordes teutónicos fueron los dueños, fue el dueño con su orden, ¿verdad?, de Prusia. Y cuando surgió la oportunidad de dejar de mandar dinero a Roma, pues todos ellos abrazaron la reforma. Y en un 2x3, kilómetros y kilómetros y kilómetros de cuadrados con la población adentro, se volvió iglesia reformada. Y pasando los siglitos, pues resulta que estas gentes nunca olvidaron que fueron dueños de Polonia. Ahorita, cuando les platique este siglo en que estamos hablando, pues van a darse cuenta que Polonia siempre anduvo peleando, pues ser libre o independiente. Y si nosotros entendemos a las cruzadas bálticas, a la orden teutónica, vamos a poder entender por qué la Segunda Guerra Mundial inició con la invasión a Polonia. ¿Eh? Lo que yo les platico son solamente los pasos. No les platico historia, les platico escalones de una escalera que nosotros estamos viviendo. Sí, nosotros somos también un escalón para las nuevas generaciones. Vamos a hablar un poquito de antecedentes, porque estoy segurísima que todos ustedes que me están haciendo el favor de ver esta grabación, ay, Dios mío, mi vida, esperemos que ya sea la última fuera de tiempo. Estoy segura que si yo digo Escandinavia, que si yo digo Dinamarca, si digo Suecia, pues claro que están pensando en vikingos. Bueno, sí, tienen razón. El antecedente principal son los vikingos. Nada más que sí necesito que separemos un poquito las cosas. Vikingos van a ser cuando son de todo un poco sin saber quiénes son. Vikingos son los guerreros que llegaban del norte por el mar, ¿no? O sea, no hablabas con ellos, no platicabas con ellos, no te ibas con ellos no. Vikingos son todos aquellos guerreros daneses, noruegos o suecos en su mayoría que asolaron el mundo occidental entre el 793 y el 1100. Yo ya no estoy en el 1100. En la clase de este trimestre ya estamos en el 1200. Por eso le puse antecedentes. Lo que yo quisiera, por favor, es que entendiéramos que sí es verdad que eran guerreros, pero también fueron comerciantes y al ratito también fueron diplomáticos. Y sí me gustaría que se fijaran muy bien en este mapa, porque muchas veces no entendemos de lo que estamos hablando cuando platicamos de la era vikinga. Muchas veces no nos damos cuenta que ellos sí nos conocían. Todas esas líneas azules son viajes, no de una vez, no. Son viajes que ellos sabían cómo hacer porque ellos tenían la gran ventaja de que sus embarcaciones, los famosos dracar, podían navegar en mar y definitivamente por río. Entonces ustedes pueden ver que entraban por un mar, salían por el otro y le seguían. No estoy diciendo que en el mismo viaje, pues claro, ellos necesitaban comercio, ¿no? O sea, necesitaban producto, pues para regresar. No estoy diciendo que era un carrusel, no. Pero lo que les estoy diciendo es que la forma en que ellos viajaron, estamos hablando de todos los 800, todos los 900, todos los 1000, o sea, son 300 años. Ellos nos conocían. Algunos de los que no eran así exclusivamente guerreros, algunos de los comerciantes, pues claro que llevaban noticias, ¿verdad? No, llevaban costumbres, llevaban ideas. ¿Cuál va a ser el freno? El freno terrible, terrible, terrible. Miren, estos logros no se consolidaron por la falta de unidad política. Por eso ellos eran vikingos. No eran, estos son suecos, estos son daneses, estos son, ¿cómo se llama? Finlandeses, estos son noruegos. No,
Eran los vikingos, ¿no? Eran los malos de la película. No había unidad política, había muy baja densidad poblacional. Entonces, pues si tú llegabas y podías enseñar algo, ay, pues se lo si ibas a enseñar a los que vivían ahí en tu pedacito. Podías estar hablando de un 15-20% de tu nación. Eso no hace cambios. Eso no hace que realmente tengas un eh, em- ¿cómo se dice? Apalancamiento hacia el progreso. Si tú le dices una nueva técnica constructiva o algún nuevo pensamiento filosófico al 15-20%, ¿no? De tu población, da lo mismo. No, no, no es verdad que te llevaste algo. Y la falta, y aquí es donde está, pues impresionante, ¿verdad? La falta de instituciones que preservara el conocimiento adquirido. Ellos en esos tiempos, el 100% de la población era pagana y los cultos eran muy locales. En el siglo IX ya llegó, digo, ya empezó a caminar el cristianismo, pero pues me da ternura, ¿no? Porque llegó a caminar literalmente, porque era uno, San Óscar, uno. Ay, pero es que la historia nos dice que San Óscar convirtió al rey y el rey convirtió a todos sus súbditos. Ay, por favor. Sí, o sea, todos sus súbditos, ¿cuáles? ¿Dónde estaban? ¿A qué horas iban a misa? ¿Cuál iglesia? ¿Quién los bautizaba? No, 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 no. La conversión de un pueblo no quiere decir que la esposa del rey quiso que se bautizaran los que estaban allá a su alrededor y ya por eso van a ser cristianos, esa nación. No, no, no. Híjola, es un trabajal, es un trabajal. Y ese trabajal depende del nivel de institucionalidad. Institucionalidad. ¿Cuántas capillas hiciste? ¿Cuántas personas tienes que les dices sacerdotes? Esos sacerdotes, ¿cada cuándo pueden recibir instrucciones y capacitación de su superior, que se llama obispo? Ese obispo, ¿qué relación tiene con el arzobispo? Aunque no sea en tu país, a lo mejor tú como obispo dependes de un arzobispo fuera de tu país, ¿no? En la Edad Media sí funcionaba. Y claro, ese arzobispo, ¿quién lo cuidaba? Un legado papal, un cardenal, o sea, ¿quién lo cuidaba? Si tú eres católico, alguien tiene que estarte diciendo qué es lo que está diciendo Roma, qué es lo que manda Roma, qué es lo que te tienes que cuidar. Bueno, si nosotros hablamos, ¿verdad?, de los tiempos donde todos ellos andaban en espacios cristianos, da lo mismo, aunque alguno de ellos quisiera ser cristiano, el problema de no poder tener una cohesión, ¿sí? Pues va a hacer que lo que se lleven en cuanto a cultura y tecnología, que se lo lleven hasta su tierra, no florezca. Pues aquí va el último elemento que limita los avances tecnológicos, muchachos, perdón, muchachas. Ay, ya se imaginarán lo limitadísimo que había en cuanto a recursos naturales. Es muy diferente el que tú te muevas aquí en Europa y uno te dé minerales y el otro, los otros te den colorantes y los otros te den fibras vegetales y los otros te den maderas, los otros, todo, ¿verdad? O sea, todo y pues ahí se junta en algún mercado. Es muy diferente a que tú estés viviendo en la parte norte de Finlandia, por ejemplo. Aunque alguien llegue diciendo maravillas de alguna nueva, no sé, sistema constructivo, pues hasta las temperaturas no las alcanzas, ¿no? Si tú vives en aquellos fríos. Entonces, por favor, necesito que vean este mapa y necesito que nos demos cuenta. Los vikingos sí se asentaron,
Y los vikingos fueron los fundadores de las casas reales de Normandía, los fundadores de las casas reales, reales en el sentido de rey, ¿verdad? De Sicilia. Eran casas vikingas, pero en un dos por tres, cuando se cristianizaron, empezaron a usar otros nombres, empezaron a hablar los idiomas locales, empezaron a vestirse, empezaron a guerrear, pues como europeos. Y muchas veces no nos vamos hasta sus inicios, pero Normandía, Sicilia, hay una primera intento de reinado, o sea, de gobierno por un rey en Inglaterra. Fueron daneses, no anglosajones, fueron de Dinamarca. Entonces, los vikingos sí tenían la capacidad, siempre y cuando pudieran absorber todo lo nuevo que podía ofrecerles este nuevo mundo que se llama Europa y que tenía todo ese saber acumulado. Yo no sé si ustedes están conscientes de esta situación, pero los escandinavos tenían un alfabeto local. Entonces, de nada servía que alguno de los conocedores, alguno de los estas personas que iban pues para saber y para traer cosas nuevas, o sea, no nada más a guerrear. De nada te servía que llenaras tres embarcaciones de libros. Ellos en Escandinavia, ellos en primera no hablaban latín, que pues la mayoría de los libros de saber, ¿verdad? Estaban escritos en latín, pero además de que no hablaban latín, ellos utilizaban un alfabeto local que nosotros lo conocemos como rúnico, runas. Las runas fueron un alfabeto escandinavo que evolucionó a través de los siglos y se diversificó según zonas geográficas. Entonces, no solamente no tenían un alfabeto con el cual podían leer el conocimiento, ¿no? En pergaminos, en rollos, lo que quieran, que pues, se pudieran haber robado o comprado en Europa. No, llegaron a tener hasta 16 diferentes alfabetos, por lo mismo. Poca densidad, pocas instituciones, muchísima área geográfica. Eso no nos ayuda en nada. O sea, si tú eres sueco del medievo, el que no tengas el mismo alfabeto que los de abajo y además no tengas el mismo alfabeto que los de al lado, no te ayuda en nada. Este alfabeto rúnico se estabilizó completamente a principios del siglo XIII. Pues muchachas, les acabo de decir que el cristianismo con el alfabeto ya de nosotros, ¿no? Le vamos a llamar latino, con la posibilidad de enseñar latín, pues para poder dar misa y poder leer, etcétera. Llegó en el 9, en el 10, en el 11. No, les acabo de comentar de San Oscar. Pues, ¿cómo estará? O sea, imagínense así como, no sé, como un perezoso. Si han visto los videos de ese animal, ¿no? De ese perezoso que así va. Así me puedo imaginar el camino de lo que se supone que es el cristianismo como vehículo del conocimiento europeo, no nada más de la religión. Bueno, llega en el 9, le sigue en el 10, más o menos se estabiliza en el 11 el cristianismo. Y el alfabeto rúnico se estaba estabilizando en el 13. Pues quiere decir que hay una distorsión muy, pero muy, muy importante. Por eso ellos se quedaron siendo Escandinavia. Fue muy, 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 muy difícil esa posibilidad de que el puente de veras, pues pudieras transitarlo. Siempre el puente tuvo ahí una situación en esto, ¿no? La lejanía y clima, el tipo de cristianismo que se adoptó allá, o sea, fue muy, muy fuerte el que nunca se pudo crear un puente que se pudiera transitar pues de manera natural.
Las runas medievales estuvieron en uso en toda Escandinavia durante la Edad Media y se encuentran ejemplos hasta el siglo XVII. Había gente que seguía escribiendo en runas, pues porque no le habían mandado el telegrama, el memorándum, que hacía 5 siglos se tenía que escribir en otro alfabeto. ¿Cómo ven? Cada símbolo tiene, en la actualidad y en aquel tiempo, cada símbolo tiene asignado un sonido, pero también un concepto, por lo que pueden ser utilizadas como medio de adivinación. Les decía a las chicas en la clase de presencial que yo tengo runas y a mí yo aprendí, o sea, yo entré a un curso para leer las runas como si se leen las cartas o el tarot. Entonces, el problema de las runas con el mundo cristiano es que si tú escribías en rúnico, o sea, en runas, era muy fácil que a alguien se le antojara decir que estabas teniendo, o sea, que estabas tratando de hacer magia, que era una cuestión pagana. Entonces hubo una situación muy, pero muy, muy mala porque muchísimos pueblos no aprendían el latín o el alfabeto latino y tenían que esconder sus escritos rúnicos en ciertas épocas, no en ciertos tiempos. Aquí les puse un ejemplo de nuestro alfabeto con alguna de las letras que le tenemos que poner ahí por el sonido, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden ver pues el dibujo de las runas. Esto que ven ustedes aquí, que a mí se me hace bellísimo, es un escrito de un misal, incluyendo el cántico, el salmo cantado. Ahí lo que ven ustedes al final son notas musicales. Esto fue escrito en el 1300. Fíjense, 1300. Las personas todavía utilizaban su alfabeto, aun cuando fuera el tema totalmente, totalmente cristiano católico. Esto que están viendo ustedes aquí es al mismo tiempo, ¿verdad? Y claro, ya es nuestro alfabeto, ya son estas maneras de impresión, pues con tablas, ¿verdad? Como se hacían en otros tiempos. Pero sí quisiera comentarles que este es un dibujito de una campana. Ellos no tenían campanas porque no tenían iglesias y cuando hicieron iglesias no tenían torres. No, 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 o sea, todo es diferente, todo es diferente. Las torres fueron pues, ¿cómo le vamos a llamar? Un préstamo de los alminares musulmanes porque fue muy fácil entender que era buenísima la idea de que tuvieras una torre y ahí se subiera alguien y llamara a misa. Era buenísima la idea. Eh, los europeos pues ya tenían muchísimo, ¿verdad? De historia y de tecnología antes de cuando se crearan realmente las mezquitas y los alminares. Entonces fue muy sencillo el decidir que las torres tuvieran campanas, no que fuera el sacristán el que gritara, pues se va a oír ahí nomás el que estaba cerquita, ¿no? Entonces las campanas se pusieron en torres y pues como es una muy buena idea, pues fue caminando y caminando. No era tan sencillo que en la Escandinavia se hicieran estas campanas, pues porque la metalurgia y el nivel no el nivel, la cantidad de material de bronce, por ejemplo, que necesita una campana, pues puede llegar a ser un derroche si tú no tienes esos niveles de recursos. Entonces las campanas, pues era algo espectacular. Pero quiero decirles algo así como medio, pues medio, ¿cómo les diré? El chismosito de mi parte. Muchísimas, pero muchísimas de las campanas tienen escritos rúnicos, no tienen nombres, o sea, no usan el alfabeto de nosotros. Entonces, lo que yo creo es que esto, algo tan nuevo, tan caro, que podía sonar, ¿no? Y la vibración y todo, yo digo que estaban protegidos con las runas. Ese es mi chisme, no es que sea verdad.
que lo estaban protegiendo, ¿no? Con este alfabeto rúnico, porque pues muchas de estas campanas ya están hechas en siglos donde el alfabeto latino, pues claro que era lo que utilizaba el sacerdote que cuidaba esa iglesia con esa torre, con esa campana. Entonces, yo lo que creo es que el que hizo la campana, que obviamente pues es alguien de algún oficio, le puso esa protección rúnica. Pero bueno, es un chisme, es un chisme. Les quiero comentar tantitito de Suecia y luego les voy a platicar algo bien, pero bien interesante de un personaje de Dinamarca, ¿ok? Un poquito de Suecia, nada más para ir más o menos viendo pues dónde está en el mapa y en qué siglos pues ya fueron alguien, ¿ok? Pero la verdad, el día de hoy van a ser como los antecedentes, ¿no? De todo esto al mismo tiempo, pues que fueron los vikingos. Y uno de los grandes personajes que fue el que creó el camino, fue el que enseñó la forma de hacer las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cruzadas, ¿no? La cruzada báltica en especial. Pero primero empiezo con Suecia, así un poquito. Mire, en el año 829, San Oscar introdujo el cristianismo. 829 es principios del siglo IX, pero hasta el siglo XII la nueva religión no comenzó a reemplazar las creencias tradicionales. Pues imagínense nada más, o sea, siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII. Pues es muchísimo, la verdad es muchísimo. Durante el siglo XI, el cristianismo se convirtió en la religión predominante de las clases altas, clases altas. Entonces, imagínense, son bien poquitas personas y el cristianismo solamente va a estar en las clases altas. Esas clases altas vivían en las ciudades, no en las costas, no en las villas así pesqueras, no en los bosques, no. Vivían en lo que nosotros le llamamos ciudad. Eran muy pequeñas, sí, pero tenían puerto, tenían vigilancia, tenían ejército. Una sola familia, se sabía muy bien quién era esa familia, la que los cuidaba, la que los gobernaba. Entonces, el cristianismo del siglo XI va a ser un cristianismo urbano. Y ese cristianismo del siglo XI urbano, como ya tenía apellido, ¿no? El gobernante ya tenía apellido, ya se contaba entre las naciones cristianas, Suecia, Dinamarca, Noruega. El periodo que va de 1100 a 1400 se caracterizó por las luchas internas y la expansión hacia Finlandia. Vean por favor el mapa. Lo amarillo es Suecia. Lo que está a un lado, sí, es Finlandia. Y lo que está al lado de Finlandia es el inicio de lo que en aquel tiempo se llamaba la Rus, la Rus, Rusia. ¿Quiénes fueron los fundadores de la Rus? Los vikingos. ¿Quiénes eran parte de los vikingos? Los suecos. Entonces, quiero por favor que entendamos que esta presencia geográfica es más natural que lo que nosotros podamos, como personas del siglo XXI, ¿verdad? Sentir que los rusos pues están relacionados con estas todas barbaridades que hacen ellos, ¿no? Que con Afganistán, que con Irán, que con Ucrania, así, ¿verdad? O sea, nosotros los vemos más hacia abajo, porque nosotros estamos más relacionados pues con esa área. Pero en la Edad Media, la relación lógica, la relación histórica, hasta los idiomas que se hablaban en la Rus, pues estaban relacionados con el finlandés o finni y el sueco, también con el noruego. Sí, poco a poco se van a ir separando, pero ahorita no.
Entonces, yo lo que necesito, por favor, es que entendamos, en las cruzadas bálticas se va a luchar pues una batalla definitiva donde se va a establecer que la Escandinavia es Escandinavia de la, así la rayita, ¿no? De donde se acaba Finlandia hacia el occidente y que Rusia va a ser Rusia desde esa rayita hacia el oriente. Eso se va a establecer después de guerras, después de despoblamientos, después de batallas, de lo que quieras. Pero pues yo se los tengo que platicar porque Rusia es una de las más grandes potencias, pues desde el siglo XVIII. Y vean, por favor, ahorita en el siglo XXI, pues cómo nos tiene temblando, ¿verdad? Pues al mundo, ¿sí? Entonces, estamos en las cruzadas bálticas, ya les di un poquito de antecedentes, una probadita de Suecia. Y vámonos, por favor, con Dinamarca. Dinamarca fue unificada a finales del siglo X, unificada, ¿sí? Eso quiere decir que pues cuando tú ya hablas de Dinamarca, perdón, cuando tú ya estás estudiando Dinamarca, tú ya te puedes ir a el reinado del Perenganito, el reinado del Sutanito, y ya estudias ese espacio y ya sabes quién tomaba las decisiones, ¿ok? Entonces, Dinamarca fue unificada a finales del siglo X. En el siglo XI, los vikingos, o sea, los guerreros daneses y noruegos, atacaron en la mayor parte de Europa Occidental, llegando a controlar parte de Inglaterra y fundando otros estados como el Ducado de Normandía y más adelante el Reino de Sicilia. Además, los vikingos daneses hicieron numerosas expediciones al mar Mediterráneo. En sus primeras expediciones pasaron por el norte y el este de la península ibérica. Se sabe que causaban gran terror, bajas y pérdidas económicas, por lo que los reinos cristianos del norte no solamente les tenían pavor, les tenían un odio descomunal. ¿Por qué les estoy haciendo esta aclaración? ¿Ok? Porque quiero que entendamos la presión de los reinos cristianos del norte de España sobre el Papa. Si no, no podemos entender por qué empezaron a apretarse tornillos tan arriba. Los reinos cristianos del norte presionaron al Papa para que hiciera su buen trabajo de cristianización arriba, para que los vikingos paganos dejaran de incursionar en las rutas marítimas y claro, llegar a las costas, ¿verdad? De lo que ahora nosotros les llamamos, pues Galicia, Santiago de Compostela, etcétera. Fíjense cómo se hace el triángulo, ¿no? Y ahí es donde, pues, tiene un sentido pragmático, económico, no sé cómo le quieran llamar, pues ese llamamiento a las cruzadas. Eh, la llegada, bueno, aquí lo de Gran Bretaña ya se los dije. Las incursiones vikingas se reanudaron con fuerza al finales del siglo X y se abocaron a la conquista, ¿no? Vamos a tener Inglaterra, Noruega, Islandia. Llegaron a gobernar ocasionalmente a Suecia, pero también los daneses fueron dueños de unos buenos mordiscos del norte de lo que ahorita le llamamos Alemania. Entonces, fíjense cómo los daneses pues estaban queriendo tener pedazos en costas de todos lados. Estonia fue conquistada por parte de una cruzada danesa, Estonia, una de las repúblicas bálticas, ¿verdad? Lituania, Letonia y Estonia. Acuérdense, por favor.
Estonia fue conquistada por parte de una cruzada danesa para evangelizar los territorios paganos. Y pues no fue tan sencillo que los daneses llegaran hasta aquel pedacito y vaya que se va a haber desquebrajamiento. Tengo 15 minutos para platicarles de Absalón. Este Absalón me voy a ir seguidito porque es un solo personaje. Yo creo que les va a llamar la atención y vamos a poder decir que sí era asombrosa la Edad Media. Miren, Absalón, pues no es un nombre pues danés, ¿verdad? Muy probablemente se llamó Axel. Él nació en 1128 y falleció en 1201. Ay, Blanca, entonces, ¿por qué me los das en las cruzadas bálticas? Porque él enseñó cómo se hacen las cosas. Entonces, cuando yo les diga lo de las cruzadas bálticas, pues no es que todo mundo haya tenido la misma idea, no, es que una persona supo perfectamente cómo lograr el máximo poder utilizando el cristianismo, utilizando la cristianización. Y a los demás, pues claro que les va a gustar el caminito. Él está considerado como padre de la iglesia danesa. Él fue obispo en 1158 y luego también va a ser arzobispo. En aquellos tiempos, cuando tú eras, y en estas regiones, si tú eras obispo, si tú eras arzobispo, la iglesia te regalaba las tierras. Entonces tú podías lucrar legalmente tanto con impuestos como con productos. Así que este Absalón, le voy a decir Absalón, este Absalón nació en cuna de oro, fue orgullo absoluto para su familia y fue muy sobresaliente en cada momento de su vida. Está considerado el político más importante de Dinamarca en la segunda mitad del siglo XII porque fue el consejero más cercano del rey Valdemar I de Dinamarca. Fue una figura clave en las políticas danesas de expansión territorial. Él, Absalón, siendo sacerdote, siendo obispo, él salía a guerrear. ¿eh? Logró una europeización de la sociedad urbana danesa en estrecha relación con la Santa Sede. ¿Por qué? Porque él sí bajó a Europa, sí conoció gente y sí importó europeos. No nada más él llegó a platicar, no, él puso europeos, pues a veces como abades, a veces como obispos, muchos europeos, monjes europeos. Y eso, pues vámonos, rompe los errores que yo les comenté antes acerca de la falta de institucionalidad, ¿no? Para preservar el conocimiento. Absalón combinó brillantemente los ideales de la reforma gregoriana en cuanto a la integridad moral de los sacerdotes. O sea, él cuando traía gente, él les decía, te portas bien porque eres cristiano. Y al parecer, pues sí funcionó, al menos en el tiempo de él. Él tenía una convicción total que ese buen cristianismo era necesario para la fuerza, ¿no? De un poder monárquico. Ahora, él creció en el castillo de su papá, sí, pero él se crió con un príncipe. Entonces ellos fueron amiguitos de niños, de jóvenes, estuvieron educados dentro de ese mundo, pues guerrero, vikingo, ¿verdad? Ellos sabían pelear, les enseñaban estrategia, les enseñaban pues fortaleza de espíritu, etcétera. Fueron compañeros desde niños. En 1146 hubo una guerra civil, bueno, en varios años antes y después del 46 hubo una guerra civil en Dinamarca y lo que hicieron pues la familia fue que mandó a Absalón a Europa, ¿no? A decir, pues, ¿de qué nos sirve ganar la guerra civil si nos matan a los muchachos? Entonces, Valdemar estuvo protegido, Absalón estuvo protegido, pero chequen el punto. A Absalón lo mandaron a París, a estudiar teología. ¿Qué es lo bueno? Que Roma estaba tan lejos.
Pues que si tú lo que quieres es llegar al máximo nivel, a lo más nuevo, a lo más puro, a lo más convincente de teología, pues tú te vas a París, estás hablando del siglo XII, y ahí fue donde fue a dar. Esto que les pongo a un lado son unas runas, o sea, son unas piedras con alfabeto rúnico celebrando que se fue y que regresó. Estas existen, sí, estas existen. Como les decía, en este viaje, pues conoció a gente, hizo amistades y los va a traer pues, cuando le toque, no cuando le toque, pero ya son europeos cultos. Ya de regreso, en 1157, se supone que ya la guerra civil ya estaba sofocada y hubo un banquete. Entonces, cuando ustedes ven Guerra de Tronos, pues yo me muero de la risa, porque estoy viendo Guerra de no, no, ¿cómo se llama? No, no, perdón, Juego de Tronos, sí, Games of Thrones, Juego de Tronos. Cuando yo estoy viendo los capítulos, digo, ay, mira, historia danesa, ay, mira, historia francesa, ay, mira, esto sucedió en Aragón, porque todas las bestialidades que pudieron haber sucedido en esa serie, que es un libro, ¿verdad? Ya sucedieron en alguna parte y claro que fueron, pues muchas de ellas en la Edad Media, que fue muy violenta. Entonces, fíjense, supuestamente ya estaba sofocada la guerra civil. Los que dijeron que sí, que estaba bien, que reconocían a Valdemar como futuro rey, les dieron un banquete y en pleno banquete mataron a medio mundo que estaba ahí sentado. Les fue, o sea, por un pelito y pierde la vida Absalón y también Valdemar. Y vámonos, los mandaron hasta Jutlandia, ¿no? O sea, vámonos al más remoto rincón para que no los encuentren. Absalón hizo su trabajo de cuidar la vida del príncipe con un regimiento, claro, y los leales a ellos pues hicieron su trabajo y sí fue regresado el príncipe y sí le dieron el primer obispado a este Absalón. Claro, pero por supuesto que va a ser el consejero, va a ser la persona de más confianza. Y dentro de esa confianza es, a ver, ¿cómo le hacemos? Pues para que esta guerra civil que ya estaba sofocada, ¿verdad? Pues no vuelva a prender. Y Absalón fue el que aconsejó, fue el que definió que lo que tenían que hacer era fortalecerse económicamente y su prestigio tenía que fortalecerse. Y lo que él decidió fue que sus enemigos iban a ser los piratas. Piratas. ¿Qué religión tenían ellos? Pues eran paganos, tenían un dios con cuatro cabezas, era el dios de la abundancia, del dios de la fertilidad, del dios de las buenas cosechas, ¿verdad? Ellos no sembraban. Para ellos la abundancia era el botín, pero pues ellos venían de campesinos, obviamente. Eh, ¿Cuál era el grupo étnico? Eslavos. Bueno, empezaron las campañas, empezaron las victorias, empezaron las guerras y por supuesto que Absalón empezó en paralelo. Si yo estoy en contra de los paganos porque soy cristiano, pues tengo que tener daneses cristianos, ¿no? Entonces construyó iglesias, construyó monasterios, trajo agustinos, ya sabían que él ya sabía que los benedictinos no eran los de moda, no eran los meros meros, y se trajo a los cistercienses, y quiero decirles que estos monasterios, estas iglesias, fueron construidas con una técnica que los monjes trajeron a Dinamarca, los ladrillos cocidos. Imagínense nada más, estamos hablando del siglo XII. Absalón fundó escuelas, hizo todo lo posible para promover la civilización y el uso del alfabeto para poder traer libros y empezar una época de ilustración.
Esto, si ustedes van a Copenhague, esto es lo que ven del obispo. Fíjense, por favor, está con su, ¿cómo se llama? Bueno, no armadura, pero con su trabajo, pues, de guerrero, como si fuera un cruzado realmente, ¿no? De allá de Tierra Santa. Las primeras victorias se convirtieron en campañas de expansión en toda regla, con motivos religiosos. En 1164 comenzaron 20 años de cruzada. 20 años más tarde, sus victorias se extendían hasta el ducado de Pomerania, que es el norte de Alemania. O sea, lo que hizo Absalón es de veras. ¿Cómo se va a llamar el dios, el enemigo, el dios de los paganos? Sventovit, así se llamaba, ¿sí? Sventovit. ¿Todavía existe? ¿Todavía sabemos dónde anda? Pues sí, porque muchos de los versiones del tarot o versiones de baraja de la que nosotros le decimos española, pero bueno, pues viene de otras partes, ¿verdad? Va a tener este tipo de figuras. Y la figura de esta como escultura que tenga cuatro cabezas, pues es Svento. Hay una saga, hay un escrito que claro que se fue haciendo gigantesco, ¿verdad? Donde nos describen cómo Absalón y su gente, que eran realmente, pues una visión, ¿no? De Jesús, de sus apóstoles, pudo tirar al suelo a la escultura más importante de Sventovit. Pues historia para ellos, pero está exagerada. Cuenta su historia que Absalón con solo el obispo, sí, Swin, Sven, y 12 cabezas de casa, o sea, 12 nobles, desembarcó en la islita donde estaba esa santuario importantísimo. Pasó entre una doble fila de guerreros eslavos conformada por 6,000 hombres. Llegaron hasta las puertas de la fortaleza y dirigiéndose al templo del dios de 7 cabezas. Tiene 4, pero bueno, la leyenda dice 7. Hizo que el ídolo fuera derribado, arrastrado y quemado. Absalón puso los cimientos de 12 iglesias en esa isla. Ni gente había, pero bueno, es que pues así se tiene que cantar el cantar. ¿Cómo van a ser las pinturas más adelante que van a poner pues en colores, ¿no? Este tipo de hazañas de la Edad Media, de este tipo, donde es glorioso, es así como mítico, ¿no? Las cosas que sucedieron para poder lograr el prestigio y el poder de la casa danesa. Voy a terminar diciéndoles algo, la verdad, pues es muy interesante, ¿sí? Absalón nunca tuvo espada. Bueno, o sea, sí tenía espada, discúlpenme que mal usé las palabras. Nunca utilizó la espada mientras guerreaba. Él decía que no estaba buscando la muerte de sus enemigos, sino la conversión de sus enemigos. Y él lo que usaba era un mazo. ¿Qué es lo que les digo yo? Que soy una mala persona. No puede ser casualidad que ustedes aquí están viendo una ilustración del siglo XV donde te dicen cómo utilizaba un mazo ¿cómo se llama? Thor, el dios Thor, ¿sí? Que es mitología nórdica totalmente. No puede ser casualidad, yo soy mala, yo veo siempre moros con tranchete. No puede ser casualidad que este hombre que estaba peleando contra paganos utilizara la imagen, digamos, y el arma de uno de los dioses poderosos que él tenía que saber, pues que era venerado por los demás. Si ustedes ven la ilustración del siglo XV de este dios y ven el arma que está poniendo él en su escultura,
pues van a ver que no usaba espada, pero sí usaba algo espectacular que es, pues, el miedo que puedes tener, sembrar psicológicamente. Se considera que inició el culto de San Miguel Arcángel en sus territorios. No que él se pusiera a promoverlo, pero se cree que él fue el que inició este caminito. Con este caminito se inicia la transformación de la representación de este San Miguel como un centurión romano. Le quitaron las falditas y la pequeña esta armadura y lo vistieron como un caballero cruzado, ¿sí? En las pinturas. Otra adición a la iconografía de San Miguel en esta etapa de la Edad Media fue la balanza. ¿Qué quiere decir? Además de acabar con el mal usando su espada, también impartía justicia. Entonces, mis queridas, es tremenda la Edad Media, son tremendas las cosas que suceden en la Edad Media y aquí poco a poquito pues nos vamos a ir empapando, ¿sí? De estas situaciones. Nuevamente muchas gracias y les deseo muy bonito domingo y muy bonita semana.